Es muy probable que Pedro Sánchez este lunes dimita, y en el vídeo de hoy os voy a explicar el por qué, os voy a enseñar los vídeos y las grabaciones que desde mi punto de vista confirman la razón real por la que Pedro Sánchez no solo va a dimitir, sino que va a desaparecer literalmente del mundo de la política. Y además, os enseñaré cómo juegan a los polis y los ladrones en el mundo de la política. Lo vais a ver más claro que el agua. Muy buenas y bienvenidos a Universo Dark. Ha sido trending topic Pedro Sánchez, ya que ha compartido esta carta que tenéis aquí, la cual no voy a leer, ya la podéis leer vosotros, pero que viene a decir básicamente que la ciudadanía debe saber que él quiere plantearse abandonar su cargo público, su cargo político, la presidencia del gobierno de España. Me empiezo a plantear cuál es la razón de que en este momento, la razón real de que en este momento Pedro Sánchez se plantee esto. ¿Realmente es lo de su mujer? ¿Qué hay detrás de todo esto? Os voy a dejar mi opinión. Atentos a este pequeño fragmento de vídeos. Ustedes trabajaron con una empresa con sede en San Cugat del Vallès que no tenía ni un duro en actividad económica, que tras la pandemia se hizo millonaria porque ustedes la contrataron y que después de la pandemia se compró una nave en la Costa del Vallès donde, oh casualidad, usted fue alcalde. Y su gerente, su creadora, su administradora, estaba condenada por estafa desde el año 2015. ¿Esto no es cierto? Tras escucharles en el ya estoy profundamente decepcionado. Esperaba bastante más. La verdad es que cuando a un cargo público le timan, la culpa es del timador. Cuando a un cargo público le timan dos veces, la culpa empieza ya a ser del cargo público, que por cierto ni la habilita como cargo público porque no se entera de nada. Y cuando a un cargo público le timan tres veces, es que hay tomate. Poco a poco van aflorando aquellos sucesos que tras las sombras se produjeron en los años anteriores, hace unos cuantos años, en el evento que todos ya conocemos. Y poco a poco se va tirando un poquito más, y un poquito más, y un poquito más de la manta, y no olvidemos que Pedro Sánchez a la cabeza fue el que gestionó todo, ya que él gobernaba el país de España en aquel momento, y que al fin y al cabo él era el que tomaba la última decisión junto con su Consejo de Ministros y su Consejo de Expertos, aquel que desapareció porque no existía nunca. Así que, ¿qué no habrá detrás de Pedro Sánchez en este campo que os acabo de comentar? Por lo tanto, ¿qué es lo ideal? Vamos a quitarnos del medio e intentar desaparecer antes de que nos pueda salpicar de alguna manera, porque lejos de lo que todos podamos imaginar, hubo cantidades indecentes de dinero público que se le dieron a los medios de comunicación en aquellos años para que lanzasen un mensaje como el que lanzaron y el que todos vivimos y vimos en aquel momento, sometidos a presión social, presión familiar, presión por todos los ámbitos habidos y por haber, para que al final tomásemos aquel fluido sabroso y rico que se le ofrecía al 100% de la población y el cual parecía ser de carácter obligatorio. Sí, pero resulta que echabas un vistazo encima y no solo no era de carácter obligatorio, sino que era obligatoria tener receta médica. Lo ponían encima, no lo digo yo. Y lo más sorprendente es que yo para comprarme un Antalgin necesito receta médica, pero para ese fluido mágico no necesito receta médica, o no necesitaba receta médica. Simplemente con mi voluntad valía. ¿Quién decidió dar esas cantidades indecentes de dinero público a los medios de comunicación para lanzar aquellos mensajes como los que todos escuchamos en el pasado? Pues entre otros el señor Pedro Sánchez. Pero no todo acaba ahí, porque los medios de comunicación lanzaban esos mensajes gracias al dinero público que el gobierno les daba. Evidentemente, si te dan dinero es para que digas lo que yo quiero que digas, y ahora nos comentan esto. Y le digo que no se obligó a nadie a vacunar. Otros países lo hicieron. Países, por ejemplo, Austria, y tuvieron problemas. En España, afortunadamente, no hizo falta, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española, debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios, se vacunó voluntariamente, en unos porcentajes muy altos, con un proceso de vacunación que yo creo que, aunque con humildad, puedo calificar de ejemplar. Dice la verdad, tiene toda la razón del mundo, y es cierto. No se obligó a nadie, la gente lo hizo por voluntad
por imposición personal o por imposición familiar o algunos incluso por imposición laboral, cosa que es tremendamente ilegal. Por lo tanto, se podría denunciar perfectamente a cualquier empresa que haya obligado a alguien a tomar un fluido en contra de su voluntad. Máxime si encima ese fluido ha generado algún tipo de consecuencias, porque hoy ya tenemos mucha más información de la que teníamos antes y ya sabemos lo que ha derivado en muchas ocasiones el hecho de introducirse ese fluido en el cuerpo. De hecho, hay gente que todavía, a pesar de que su salud se ha visto tremendamente mermada, piensa que es fruto de la casualidad. Si tú, antes de tomarte un fluido, tienes un nivel de salud X, y después de tomarte ese fluido, en los días, semanas, meses o años venideros, empiezas a tener una salud peor, quizá y solo quizá tenga algo que ver. Es como si estás a dieta, entrenando y haciendo ejercicio y físicamente estás bien y de repente pues dejas de entrenar y empiezas a comer como un cerdo y engordas. ¿Qué has dejado, qué has cambiado para que empieces a engordar? Algo has tenido que hacer. Pues esto es exactamente igual. Pero cuidado porque no todo termina ahí. Os quiero enseñar lo que se continuó comentando el señor Illa en esta comparecencia, la cual evidentemente puede salpicar. Y yo creo que de hecho va a salpicar a Pedro Sánchez. Por eso se está planteando el marchar y por eso desde mi punto de vista se va a ir y desaparecer casi con total seguridad. Usted ha dicho que no quiso hacer política durante la pandemia. Para no querer hacer política, usted dejó el ministerio a presentarse a la campaña electoral. Y yo entiendo perfectamente que era un tiempo muy difícil en el cual, voy a ser muy claro, se hubieran comprado más a Bin Laden. Hubo, ya lo he dicho, bastantes proveedores que no se dedicaban habitualmente al suministro de material sanitario. Pasaron estos controles que he dicho. Poco control, y efectivamente son 3 millones de euros. Un 3% del material que compramos tuvo incidencias. Sigamos. En algunos casos el material llegó con dificultades, se pidió el reembolso de dinero. No llegó. Es que no llegó. En los primeros días de la pero que son 253 millones de euros. Usted no puede aquí venir y decir que es que se les escapó. No se nos escapó nada. ¿Cómo definiría su gestión en cuanto a la compra de material sanitario durante la pandemia? Decente, esforzada, diligente y creo que eficaz. ¿Qué tiene de decente pagarle 3 millones de euros a unos fabricantes de yeso por unos respiradores que no llegaron? No, el señor... Voy a responder, es que tengo 3 minutos. Sí, pero yo aquí he venido a escucharle a usted. ¿Para qué voy a decir yo nada si ya lo dice él solo? ¿Creéis que tiene algún tipo de relación la dimisión de Pedro Sánchez con esto? Quizás está utilizando la dimisión de Pedro Sánchez para inhibir la repercusión que esto puede tener, estas declaraciones de ella. Ayer me llamó la atención poderosamente este pequeño detalle. Fijaros en esta imagen. Os dejaré el enlace en la descripción a este vídeo. Esto lo publicó La Razón ayer. En un día, un canal con 80.000 suscriptores tiene apenas 200 visitas en este vídeo en concreto. ¿Por qué? Por alguna extraña razón no interesa que eso se imprima. Yo lo he buscado concretamente y al final me ha acabado apareciendo poniendo ese título concreto, si no, no me hubiese salido. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo la sensación de que se intenta tapar algo ahí de alguna manera y la mejor manera de eclipsar una noticia en concreto es sacar otra que aún pudiese ser más impactante, como es el hecho de que Pedro Sánchez tome la determinación de abandonar la Moncloa. Pero si personalmente creías que lo habías visto todo y tienes la certeza total y absoluta de que yo estoy tremendamente equivocado, te voy a mostrar hasta qué punto los tejemanejes que tienen los políticos y las políticas y toda esta gentuza que lo único que hace es chupar del bote de nuestro dinero, hacen entre telones. Debo de entender que es usted, por lo tanto, una persona con enorme capacidad de previsión que ha acudido a esta comisión con un papel escrito con todas y cada una de las respuestas perfectamente ordenadas, incluso con datos difíciles de memorizar, a todas y cada una de las preguntas que le ha formulado el señor González Gracia, que resulta ser el portavoz del partido al cual usted pertenece y que le ha hecho un traje a su medida. ¿Debo de sacar esa conclusión? Debe de sacar la conclusión que usted estime oportuna. Lo que yo he hecho es tomarme muy en serio esta comparecencia, como hago siempre que vengo a esta casa, y prepararme debidamente para poder atender todas sus preguntas. Pero es curioso, la respuesta a mi pregunta no la ha leído usted. La respuesta a las preguntas del señor González Gracia sí que las ha leído. Tiene usted más capacidad para intuir el pensamiento del portavoz del Partido Socialista que para intuir el mío. No sé si tengo más capacidad para intuir su pensamiento, sí más afinidad ideológica. Eso debe de ser, que tiene usted más afinidad ideológica con el señor González Gracia. Que esto no le sorprende, señoría. Si lo confiesa usted... Básicamente le está diciendo que le ha archivado las preguntas del examen. ¿Es surrealista que haya políticos y que haya gente que esté ganando de nuestro dinero, de nuestros impuestos, para reírse así de la población y de la ciudadanía? Cada vez estoy más convencido de que no deberían de existir los políticos, de que la vida era mucho mejor antes
cuando no había políticos. No sé, tengo esa sensación. Dime tú si estoy equivocado. Antes no había los problemas que hay ahora y nos están vendiendo la moto, pero seguimos pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, y cada vez pagamos más dinero para que haya cada vez más políticos y para que haya cada vez más gentuza chupando del bote. Creo que esto debería de empezar a terminar ya. Sí, de alguna manera, no sé cómo, pero debería de empezar a terminarse ya. No puede ser que tengamos más políticos casi que habitantes. Es una exageración, pero para que os hagáis una idea, tenemos un político por cada 1000 habitantes. ¿En serio es necesario un político por cada 1000 habitantes? Y os quiero dejar con el chofer gestor de aquellos maravillosos años. Yo no sabía esto, lo desconocía, pero quiero terminar el vídeo enseñándoos lo que le comentó Rufián, que tampoco es que yo sea simpatizante ni muchísimo menos de Rufián, de hecho paso de la política como de comer mierda, pero creo que sí que es muy interesante lo que le comentó y que encima es cierto. Yo no lo sabía, pero es verdad. Tanto que durante todo este tiempo usted ha presumido de gestión, de seriedad y de orden, ¿no? de corrección. ¿Cómo es posible, con todo respeto hacia los choferes, que el chofer de un ministro acabe siendo uno de los principales proveedores de material sanitario en plena... Yo creo en el ascensor social, creo en la meritocracia, pero si usted controlaba tanto, ¿cómo es posible que un chofer llegara a vender material sanitario en plena... ¿Alguien puede responder a esta pregunta? Porque yo tengo muchas dudas. Y ya está, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene y estad atentos porque me habéis pedido en Instagram que suba alguno de los vídeos antiguos de exploraciones y es muy probable que el lunes tengáis nuevo vídeo de exploraciones. Dicho esto, el lunes, aparte de vídeo de exploración o de, no sé, o de búsqueda de tesoros o algo así de los vídeos que tengo grabados antiguos, también sabremos si Pedro Sánchez dimite o no. Desde este humilde canal, sí, con total seguridad, va a dimitir desde mi humilde punto de vista. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero yo voto por él sí. ¿Tú qué opinas? ¿Se pira? ¿Es una cortina de humo? ¿O al final se queda? Como decía Piqué con Neymar. Un besito muy grande. Os quiero. Chao.